orden de Dios, el feminismo y el orden de Dios revelado en su palabra. Son dos cosas importantes porque el feminismo es una moda ideológica que se está moviendo alrededor del mundo entero, pero la palabra de Dios es mucho más antigua que el feminismo y más antigua que todo. Entonces vamos a considerar o a comparar lo que dice el feminismo y ver si tiene fundamento en la palabra de Dios o no lo tiene. Entonces, por eso el título es El feminismo y el orden de Dios. Ustedes saben que hoy, día 8 de marzo, se está celebrando el Día de la Mujer y las feministas salen a la calle con pancartas y montan pues unas manifestaciones impresionantes. El feminismo se puede ver de diferentes puntos de vista. Se puede ver del punto de vista de las mujeres, el feminismo se puede ver del punto de vista de los hombres, se puede ver del punto de vista de los políticos, del punto de vista de la ciencia, y evidentemente unos lo van a ver de una manera, otros lo van a ver de otra manera, y bueno, ¿cómo tenemos que verlo nosotros los cristianos? A los que nos consideramos cristianos de verdad, nos toca ver el feminismo desde el punto de vista de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. ¿Cuántos dicen amén? Así que a nosotros nos toca verlo desde el punto de vista de Dios, revelado en las Escrituras, desde el punto de vista de Dios que ha sido bien claramente revelado en las Escrituras. Dios nos deja a todos los humanos una revelación divina, como es la palabra de Dios, la Santa Biblia, y en ella, en la Biblia, se nos deja bien claro cuál es el punto de vista de Dios referente a ese movimiento que tan de moda se ha puesto, el feminismo. Y los cristianos tenemos, como digo, una guía infalible que es la vida, digo la Biblia, cosa que no tienen las personas, las diferentes personas, feministas o lo que sea. Ellos no tienen una guía, ni la ciencia tampoco tiene una guía, ni la política tiene una guía, ni el arte, ni ninguna otra disciplina tienen una guía como tenemos nosotros. Ellos no tienen una guía absoluta y perfecta como la tenemos nosotros los cristianos. Ellos se guían por lo que mejor les parece en cada momento. Pero los cristianos, los verdaderos cristianos, nos guiamos por el orden de Dios revelado en la palabra de Dios. Esa es una guía perfecta. Aleluya. Es de suma importancia que los que nos consideramos cristianos obedezcamos la revelación de Dios en las Escrituras. Ya existe un movimiento feminista entre las mujeres católicas. No sé si lo han visto en las noticias, pero ya aquí en España existe un movimiento feminista entre las mujeres católicas, entre las monjas, que ellas están luchando para que las mujeres puedan ser sacerdotisas, obispas y tener cargo de autoridad en la Iglesia Católica. Este movimiento feminista que existe dentro de las mujeres católicas es el efecto o la influencia del feminismo secular que se ha puesto de moda y se va metiendo paulatinamente, poco a poco, hasta en las iglesias cristianas. El viernes pasado vi una noticia donde se veía un grupo de mujeres con una pancarta grande delante de una iglesia católica y decía mujeres por la apostasía. Es decir, que esas mujeres que de niñas habían sido bautizadas en la iglesia católica, pues ahora ya no quieren ser tampoco católicas. Y entonces estaban protestando porque querían que se las borrara y que no se las considerara católicas, sino que ellas son apóstatas. O sea que el tiempo de la apostasía, de negar la fe, ya hace tiempo que se está manifestando por ahí. La Iglesia Católica, hermanos, ha sido siempre una iglesia que ha tenido un sistema patriarcal de gobierno en la iglesia, con hombres como sacerdotes y obispos y cardenales y papas, etcétera, etcétera. Todos han sido hombres.
Otras doctrinas de la Iglesia Católica son falsas, porque la Iglesia Católica tiene muchísimas doctrinas falsas, como por ejemplo la idolatría a las imágenes, el culto a la Virgen María, el purgatorio, el bautismo, bautismo de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a gobierno patriarcal, el gobierno que hay en la Iglesia Católica es un gobierno patriarcal. El patriarcado es bíblico, es ordenado por Dios en la palabra. El movimiento feminista es muy diverso, muy diverso. No todas las personas feministas piensan igual y creen lo mismo. Es como el cristianismo, ¿verdad? Dentro del mundo del cristianismo hay cristianos liberales, los hay muy liberales, los hay moderados, los hay conservadores, hay de todo, hay un amplio abanico dentro del mundo cristiano y también hay un amplio abanico dentro del feminismo. ¿Por qué hay tanta diversidad en los cristianos? ¿Por qué hay tantos modelos de cristianismo? Pues porque cada cual se hace o se forma un cristianismo a su medida, según lo que le conviene, según su criterio, y no según lo que enseña la palabra de Dios, porque si todos siguieran la palabra de Dios tal como ha sido revelada, solo habría un modelo de cristianismo. Pero claro, cada cual lleva la brasa para su sardina y cada cual se monta un cristianismo a la carta, un cristianismo a su imagen y semejanza, un cristianismo a su gusto. Por eso es que hay tantos modelos de cristianismo, unos son liberales, otros son muy liberales, otros son modernistas, otros son conservadores, de todo hay. En el feminismo pasa lo mismo, cada persona adopta un modelo de feminismo a su medida. El feminismo está de moda en los últimos tiempos en los que nos ha tocado vivir. El feminismo es una ideología que se ha puesto muy de moda. El feminismo es tan fuerte como moda ideológica que hasta le entra en el corazón a muchas cristianas que son carnales, que lo que más les importa no es lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice la moda ideológica de turno. ¿Cómo una mujer puede decir que es cristiana y al mismo tiempo feminista? Porque el feminismo va frontalmente contra lo revelado en la palabra de Dios. Eso es diabólico. Es como decir, yo soy un hombre y al mismo tiempo soy también una mujer. Pues obviamente no. No, o eres hombre o eres mujer. O eres cristiano o no lo eres. Si eres cristiano o cristiana, tienes que defender los principios y proclamar los principios del cristianismo y no los principios contrarios al cristianismo como los que tiene el feminismo. El patriarcado, que es algo que las feministas quieren atacar y quieren derrumbar, el patriarcado es el gobierno del hombre. El patriarcado del varón es bíblico 100% y es el orden de Dios establecido por el mismísimo Creador, por el mismo Dios. Y algunos dirán, claro, usted como es varón, por eso defiende el patriarcado, el gobierno del hombre. Pues no, yo no defiendo el patriarcado porque soy varón. Yo defiendo el patriarcado porque es el sistema de gobierno que nos dejó Dios revelado en su palabra. No porque sea varón, sino porque Dios lo ha revelado en su palabra. Ese es el sistema de gobierno que Dios estableció y por eso yo lo acepto. No porque sea varón, sino porque es lo revelado por Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso al frente de toda la creación animal y vegetal para que la gobernara y la administrara. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26 y veamos lo que dice la palabra de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y como ven ustedes ahí, lo puso al frente de la creación para que la gobernara.
Luego Dios, un poco más tarde, crea a la mujer a partir de una costilla del varón. Esto lo dice Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24, donde dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces aquí vemos claramente cómo Dios ordena la creación y cómo Dios crea primero al hombre, y luego, para que el hombre no esté solo, le crea una compañera, sacando un hueso, una costilla de su cuerpo y haciendo con ella una mujer. El hombre es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del varón. Lo dice también la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 11, veamos lo que dice el capítulo 11. Hay que entender la Biblia sin complejos de ninguna clase y aceptar el orden que Dios, en el que Dios ha puesto al hombre y en el que Dios ha puesto a la mujer, porque Dios es perfecto, Dios no se equivoca y Dios hace todas las cosas como Él quiere y Él es soberano. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 7 al 10 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, precisamente por eso, porque el hombre fue creado del polvo de la tierra directamente por Dios, y luego para crear a la mujer, Dios dice que hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y al estar Adán dormido, sacó de su cuerpo una costilla y con ella le creó una mujer. Y dice el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y el verso 10 dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. O sea que aquí vemos el orden de Dios bien claro en la palabra de Dios. La mujer de Dios, la mujer que es de Dios, es humilde y se somete y está bajo la autoridad de su marido o de su padre en el caso de que sea soltera. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2, 11 al 15 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es decir, Dios le dio al varón la autoridad para que gobernara sobre toda la creación, sobre la mujer, porque no permito a la mujer, dice, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán, ahí vuelve otra vez a explicar los argumentos por los que ese orden es así, porque Adán fue formado primero, después Eva, entonces Adán ya tenía el derecho de antigüedad por haber sido creado primero. Y Adán, otra razón poderosa, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. O sea que la mujer de Dios se somete y está bajo la autoridad de su marido o bajo la autoridad de su padre en el caso de que sea soltera. El marido también, el hecho de que sea la cabeza y de que tenga autoridad, no quiere decir que el marido puede maltratar a su esposa. El marido, dice la palabra de Dios, ame a su esposa. No se vaya a creer que porque es la cabeza de la mujer tiene derecho a maltratarla, ni verbal, ni físicamente, ni de ninguna manera. El marido tiene que amar a su esposa, como dice el libro de los Efesios en su capítulo 5, versículo 25, dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos que
Dios hace crea al hombre y crea a la mujer y los crea para que sean uno, para que haya entendimiento, para que haya orden, para que haya bendición. Estas leyes de Dios son perfectas en el sentido más absoluto de la palabra. Este es el orden de Dios. El patriarcado, hermanos y hermanas, el patriarcado o gobierno del varón, como han visto, lo ha establecido Dios al crear al varón primero y ponerlo al mando de toda la creación. Luego Dios creó a la mujer para que fuese ayuda idónea, ayuda adecuada, para que Adán tuviera una colaboración complementaria en la mujer y ella fuera una compañera a fin de que Adán no estuviera solo. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso fue que Dios decidió hacer ayuda idónea para él. El patriarcado entonces es establecido por Dios en Génesis con Adán, y luego el patriarcado continuó pasando por todas las generaciones, pasando por Noé. Noé fue también un patriarca, siguió por Abraham, padre del pueblo de Israel, que fue, digamos, el patriarca fundador del pueblo de Israel. Luego siguió con Isaac, con Jacob y con los 12 patriarcas. El patriarcado es bíblico 100%. Vea lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículos 8 y 9. Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículos 8 y 9 dice así. Dice, y le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, claro. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, no era un matriarcado, era un patriarcado. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces aquí vemos que Dios estableció, lo vemos en Génesis, lo vemos en la época de Noé, lo vemos en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, el patriarcado. El patriarcado continuó también después en el Nuevo Testamento, es decir, el patriarcado es la autoridad del varón sobre la esposa, sobre la familia. Nosotros vemos también que Jesucristo, el patriarcado continuó en el Nuevo Testamento con Jesucristo y con los apóstoles. Si miramos Romanos capítulo 9, versículo 5, Romanos capítulo 9, versículo 5, dice la palabra de Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ¿quién vino? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, el patriarcado continuó con Jesucristo. A las cristianas feministas y modernas que dicen que son seguidoras de Jesucristo, les debería bastar con el hecho de que Jesucristo no puso ni siquiera una sola mujer entre los 12 apóstoles para representar al género femenino en cuanto a autoridad se refiere, porque sabemos que la autoridad la tenía Jesucristo y luego delegó su autoridad en los apóstoles, que eran varones todos. Rebelarse contra tantas, oponerse en contra tantas evidencias bíblicas de que el patriarcado es el orden o el sistema de Dios para el género humano, eso es sencillamente rebelión contra el plan de Dios. El feminismo lucha con dientes y uñas. El feminismo lucha con dientes y uñas contra el patriarcado. Quiere eliminar el patriarcado o gobierno del varón sobre la mujer, porque según las feministas eso es un caos, es un desorden y eso no puede continuar siendo así. Eso es igual que despreciar las leyes de Dios y decirle a Dios, Dios, tú te equivocaste al establecer el patriarcado como sistema de gobierno en la tierra. Es rebelión abierta, clara y abierta contra Dios.
Ninguna mujer que defienda el feminismo es cristiana, quebrantada y llena del Espíritu Santo. En todo caso, estará llena de rebelión y de falsas doctrinas. El feminismo, hermanos, rompe matrimonios, rompe familias. El feminismo crea individualismo, crea rebelión contra la autoridad establecida por Dios. Detrás de muchos crímenes, hoy en día hay muchos crímenes de los llamados crímenes machistas o violencia de género, pero detrás de muchos de esos crímenes llamados machistas, hay violencia de esos crímenes llamados violencia de género, detrás de muchos de ellos hay feminismo y hay otros problemas de drogas, de alcohol, de desestructuración, de incredulidad. Y por eso hay muchos crímenes de violencia de género. El feminismo fomenta y alimenta la igualdad en autoridad de la mujer con respecto al varón. Pero en una familia no pueden haber dos cabezas, porque un cuerpo con dos cabezas sencillamente es un monstruo. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. En una familia solo puede haber una cabeza. En un barco solo puede haber un capitán. ¿Se imaginan ustedes un barco que tiene dos capitanes y cada uno de ellos tiene el mismo nivel de autoridad? Pues ese barco nunca llegará a un puerto seguro, porque ¿a cuál de los dos los marineros obedecen si los dos tienen la misma autoridad? En un país, pues no puede haber dos reyes reinando al mismo tiempo. O está uno o está el otro. En un avión no pueden haber dos comandantes. Solo puede haber uno que tenga el mando total. Yo conozco, hermanos, conozco casos, conozco un amigo mío que este hombre llevaba ya 40 años de casado y era un matrimonio súper feliz, nunca habían tenido problemas, según él me cuenta, y entonces un día la mujer fue invitada a unas reuniones de un grupo político de socialistas, y ese grupo estaba muy influenciado por el movimiento feminista. Y entonces esta mujer, que había tenido, como digo, un matrimonio excelente durante 40 años, nunca habían tenido ni un sí ni un no entre el marido y la mujer, pues a raíz de que esta mujer comenzó a ir a las reuniones de ese grupo político de socialistas, a raíz de eso, la mujer se rebeló en contra del marido, le pidió el divorcio y rompió el matrimonio, y el marido estaba triste, decía, pero ¿cómo es posible si siempre fuimos un matrimonio bien avenido, nunca hubo problemas? Los problemas sucedieron a raíz de que la mujer se abrió a las ideas del feminismo, entonces le metieron ideas contrarias a las que ella siempre había tenido y rompió el matrimonio. Se divorció de su marido, y así hay millones y millones de casos. Las ideas del feminismo son diabólicas al 100%, y se lo demuestro con la Biblia. Miren lo que dice, volvamos otra vez al libro de Génesis, en el capítulo 3, para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, dice allí la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y eso está en interrogante. ¿Con que Dios le ha dicho a ustedes eso? ¿Qué cara tiene Dios? Mira tú, que a quién se le ocurre decirle que no coman de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, cosa que no tenía que haber respondido, sino decirle: cállate, Satanás, apártate de mí, porque sé que vienes con malas intenciones. Pero como la mujer es muy dialogante y le gusta mucho hablar, dice, la mujer le respondió: no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis, es mentira, eso que Dios le ha dicho a ustedes es mentira.
sino que sabe Dios, verso 5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oh, sí, claro. Eres boba, por eso es que Dios ha dicho que no coman de ese árbol, porque el día que ustedes comen van a ser como Dios. Ya le abrió la puerta a la grandeza. Y entonces, pues vemos que como sigue diciendo la palabra en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para tapar las vergüenzas, que antes estaban desnudos y ahora se dan cuenta que están desnudos y les da vergüenza. Ya entró el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer fue seducida, fue engañada por Satanás, haciéndole creer que ella sería como Dios, que sería grande, sabia, poderosa, que no moriría. Y sucedió justamente lo contrario de lo que el diablo le había dicho. El diablo es mentiroso. La mentira, hermanos y hermanas, la mentira es un caramelo dulce, pero está envenenado. La mentira es un caramelo dulce, que la gente cuando lo ve dice, qué buena pinta tiene, me lo voy a comer. Pero ese caramelo que tiene buena pinta te lo come y después te trae la muerte. Las feministas han caído en la tentación y se han tragado la mentira del diablo, porque han creído que enfrentándose con los hombres, enfrentándose con el patriarcado, van a ser más felices que estando bajo la cobertura del patriarcado. Pero nadie que siga los consejos y la ideología del feminismo se sentirá feliz, se sentirá realizada, porque va a vivir contra la naturaleza ordenada por Dios. El feminismo dice que los hombres matan a las mujeres por ser mujeres. Eso es falso. No vemos que los hombres van por ahí matando o buscando mujeres para matarlas por el hecho de que son mujeres. Yo me hago la pregunta y digo, ¿por qué los sociólogos y los psicólogos no hacen un estudio investigando las causas reales por las que los hombres matan a las mujeres? Que no las matan por el hecho de ser mujeres. Hay otras razones. ¿Por qué las matan? Hay otras causas por las que las matan. La realidad es que no se desea conocer las verdaderas causas del por qué tantas mujeres mueren a manos de sus maridos. Solamente ven que mueren mujeres a manos de los hombres, pero no investigan las causas originales por las que los hombres han matado a las mujeres. Lo más fácil es echarle la culpa a los hombres. Y claro que sí, evidentemente que los hombres tienen culpa, pero no se hace esa investigación, no se hace ese estudio a ver cuál fue la causa que llevó a ese hombre a matarla a ella y luego suicidarse él. Eso es lo que falta por investigar y eso es lo que no se quiere investigar, porque no la mató por ser mujer, la mató por otras causas, por otras razones que nosotros desconocemos y que los sociólogos y los psicólogos parece que no quieren investigarlo. Pero no la mató por ser mujer. Hay otras razones, otros conflictos, hay otras historias detrás de cada muerte de cada mujer. Nosotros estamos en contra de la violencia. El patriarcado, hermanos y hermanas, no es el problema. El problema es la rebelión feminista que existe contra el sistema patriarcal establecido por Dios. No es otra cosa, eso no es otra cosa que rebelión contra Dios y contra el sistema de gobierno que Dios ha establecido. ¿Por qué tantas mujeres matan la criatura que llevan concebida en su vientre antes de nacer? No es porque son bebés y como son bebés hay que matarlos por el hecho de que son bebés. Claro que no, no es esa la razón por la que los matan. Los matan por otras causas. Los matan porque no quieren asumir la responsabilidad de la crianza de ese bebé.
porque parirlo y traerlo al mundo es fácil, pero después criarlo, eso sí que lleva trabajo. Entonces no los matan porque es un bebé, lo matan porque no quieren asumir la responsabilidad de la crianza de ese bebé, o porque como mujeres pierden la libertad, o porque el padre de la criatura no quiere ser padre y entonces lo mandan a matar en el vientre de la madre. El diablo hoy en día ha engañado a millones de mujeres haciéndoles creer que con las ideas del feminismo que están en contra del patriarcado y contra la autoridad dada por Dios al varón, que ellas van a ser más felices. Y eso es una mentira como un castillo de grande. El feminismo, las feministas no se quieren casar para no estar bajo la autoridad o bajo la cobertura del varón. Y entonces, ¿qué hacen? Pues se echan al lesbianismo y viven dos mujeres juntas. Y los hombres también hacen lo mismo, dos hombres juntos. Es verdad que algunas de las reivindicaciones del feminismo han sido justas. Es verdad que algunas, no todas, algunas de las reivindicaciones o de los pedidos del feminismo han sido justas, como por ejemplo el derecho a votar en unas elecciones, cosa que no podían hacer a principios del siglo pasado. Las mujeres no podían votar, exigieron que querían votar y bueno, se les dio el derecho a sufragio. El derecho también a cobrar la misma cantidad de dinero que un hombre por el mismo trabajo. Eso también es justo, es decir, algunas de las cosas que el feminismo proclama y solicita o reivindica, pues son justas. Pero las reivindicaciones del feminismo moderno en un 90 y tantos % no son buenas, ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para la familia. El feminismo fomenta la competitividad con el varón en lugar de fomentar la complementariedad. Repito, el feminismo fomenta la competitividad, el enfrentamiento con el varón, en lugar de fomentar la complementariedad. El hombre y la mujer han sido creados para que los dos sean uno, no para competir entre ellos. Ese no fue el plan de Dios, como es lo que promueven las feministas. Las feministas quieren enfrentarse a los hombres, pero no, eso no es de Dios, eso es del diablo. El Dios, cuando creó al hombre y la mujer, los creó para que se complementasen el uno con el otro, para que se apoyasen mutuamente, dejando de lado las rivalidades y el enfrentamiento. Entonces el feminismo dice igualdad, 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 y vamos a pelear con los varones hasta lograr nosotras ser como ellos. Pero ese no es el plan de Dios, no es igualdad, 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 no, es complementariedad, 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 es diferenciación, diferenciación, diferenciación. Dios quiere que el hombre y la mujer, que son dos seres diferentes, sean uno, que se complementen el uno con el otro y que vivan una vida armoniosa y feliz. Ese es el plan de Dios, pero el plan del feminismo va justamente en contra del concepto de complementariedad del uno con el otro. Las feministas modernas se pasan 10 pueblos de la raya. Siempre oigo las reivindicaciones de las feministas diciendo: no, todavía las mujeres somos solamente el 20% en los puestos de autoridad en las grandes empresas y los hombres son el 80%. No, eso no es justo. No es justo que los hombres sean los que están gobernando en todas las empresas y nosotras solamente el 20%. Ay, qué pena, eso no es igualdad, eso no es igualdad. Todavía las mujeres solamente representamos el 15% en el ejército. Y no, eso no es justo porque los hombres son el 85%. Nosotras también tenemos que llegar a la igualdad. El 50% de hombres en el ejército y el 50% de hombres de mujeres en el ejército. Las feministas quieren la igualdad con los varones en los puestos de autoridad. Ustedes lo habrán oído en la televisión muchísimas veces y en la radio. Pero yo personalmente todavía no he oído a las feministas decir
que ellas quieren igualdad con los hombres en los trabajos duros. En los trabajos duros y en los trabajos brutos, como por ejemplo, peón de la construcción. Las mujeres quieren ser peones de la construcción y estar cargando bloques y cargando cemento. O quieren ser albañiles, o quieren ser fontaneros, o quieren ser mineros con pico y pala, toda llena de carbón por todos los lados. O quieren trabajar en los trabajos duros, en las plataformas petrolíferas. Ahí no quieren igualdad, o por lo menos no la reclaman. En los trabajos duros y en los trabajos brutos que requieren mucho esfuerzo físico, las feministas no quieren igualdad con los hombres. ¿Y saben qué? Me parece bien en ese sentido que en los trabajos duros ellas no quieran igualdad con los hombres. Creo que los trabajos duros, los trabajos brutos, peón de la construcción, minero, albañil, son trabajos que requieren mucha fuerza física y son más adecuados para los varones, porque la composición física del hombre está diseñada para que haga los trabajos más duros que necesitan más fuerza. Es lógico, es de sentido común. Y la composición física de la mujer es más delicada. La Biblia dice que la mujer es vaso frágil. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice allí la palabra de Dios: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer, ¿como qué dice? Como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Pues para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, el marido tiene que decir, bueno, estos trabajos brutos los voy a hacer yo, y a ella le dejamos los trabajos más delicados. Dios diseñó al hombre y a la mujer con propósitos diferentes. Yo siempre hago la comparación entre un autobús para transporte de personas y un camión para transporte de escombros y de materiales, ¿verdad? Porque el camión ha sido diseñado por los que lo han fabricado, ha sido diseñado para que el camión transporte arena, grava, escombros y materiales brutos. El autobús o la guagua, como decimos nosotros aquí en Canarias, es un vehículo que ha sido diseñado para transportar personas. Tanto el camión como el autobús o la guagua son muy buenos, cada uno haciendo aquello para lo que fueron diseñados. Son diferentes, pero ambos son de gran utilidad. Lo mismo es en el caso del hombre y de la mujer. El autobús no debe ser usado para transportar piedras, ¿verdad que no? El autobús fue diseñado para transportar personas. El camión no fue diseñado para transportar personas. Entonces no se pueden comparar dos cosas que son diferentes, como hacen las feministas, a compararse con el hombre. No, el hombre es diferente a la mujer es diferente al hombre, y cada uno tiene el mismo valor delante de los ojos de Dios, solo que son diferentes. Las mujeres no se deben comparar con los hombres, y los hombres no se deben comparar con las mujeres. Los trabajos duros y brutos son más apropiados para los varones. Las mujeres deben entender que la igualdad en algunas cosas sí, en otras es mejor que los trabajos propios para hombres, que los hagan los hombres, y los trabajos propios para mujeres, como por ejemplo criar niños en las guarderías y cosas del hogar, que las hagan las mujeres, porque las mujeres tienen un instinto que no tienen los hombres. Las mujeres tienen el instinto maternal y son muy delicadas a la hora de criar los niños. Los hombres son más brutos y no tienen la delicadeza que se necesita para esa tarea tan importante. Entonces, muchas feministas están acomplejadas y luchan contra su propia naturaleza de mujer. Y eso es lo peor que puede hacer una mujer. Las feministas han caído en la trampa del diablo de igualarse con el hombre, de competir con el hombre.
han caído en la trampa del diablo. El diablo tentó a Eva y Eva cayó en la trampa del diablo. Las feministas viven en una contradicción. Por un lado protestan contra la violencia de género, de que los hombres las están matando a ellas, pero por otro lado las feministas matan a los bebés que tienen concebidos en su vientre. Por cada mujer que muere en este país por la llamada violencia de género, escuchen estos datos porque son reales, por cada mujer que muere en este país por la llamada violencia de género, mueren 1.700 bebés que han sido concebidos y no le han dado el derecho a nacer. En España mueren cada año un promedio entre 50 y 60 mujeres por violencia de género, es decir, a manos de sus maridos o de sus novios. Y las feministas se alborotan y se manifiestan en las calles poniendo el grito en el cielo. ¿Estamos en contra de esa violencia también? Claro que sí. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están las manifestaciones y las voces que denuncian el infanticidio de que más de 100.000 bebés que son matados, 100.000 bebés que no han tenido el derecho a nacer, son matados? Solo en este país, en España, cada año, más de 100.000 bebés son abortados, son matados en el vientre de esas madres. ¿Quién defiende a esos bebés? ¿Quién habla por ellos? El gobierno que tenemos es un gobierno comunista, socialista, es un gobierno malo, porque ese gobierno que tenemos ama el infanticidio, como Faraón en Egipto, que mandó matar a todos los niños varones de los hebreos. Todos los niños varones que nazcan los matan. Pues esto es peor, porque antes de que nazcan los matan en el vientre de la madre. Allí por lo menos los dejaban nacer, les daban el derecho a nacer. Pero es que ahora ni siquiera el derecho a nacer, en cuanto llevan 3 o 4 meses concebidos en el vientre de la madre, a abortarlos, a matarlos allí. 100.000 mueren cada año en el vientre de las madres y de muchísimas madres feministas. Fíjense qué contradicción más grande. Por un lado dice que los hombres nos están matando, que los hombres nos están matando, pero por otro lado ellas matan las criaturas que tienen en su vientre. ¿No es eso una contradicción? O como el rey Herodes, que mandó matar a los niños varones en Belén para así matar a Jesucristo también. Otro infanticidio. El socialismo, el comunismo, el feminismo son hermanos de sangre, son hijos del diablo, porque van contra la naturaleza del ser humano creada por Dios. Algunos creen que si una persona está en contra del feminismo, entonces es que es machista. Pues no es así. Repito, algunos creen que si una persona está en contra del feminismo, dice, ¿tú estás en contra del feminismo? Sí, en contra del feminismo. Yo estoy en contra del feminismo. Ah, entonces tú eres machista. No es así. Los cristianos y las cristianas ni somos machistas ni somos feministas. Somos pacifistas. Somos pacifistas. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Allí dice la palabra de Dios lo que tenemos que ser. 1 Corintios 7, 15. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Y cómo termina el versículo? Sino que a paz nos llamó el Señor, no a guerrear, no guerra de sexos, guerra de géneros, no. Nosotros ni somos machistas ni somos pacifistas, somos bíblicos. Somos gente de paz, no queremos guerra de sexo. La guerra de sexo la han iniciado las feministas. Estamos en contra de todas las violencias, de la violencia de género, de la violencia de los hijos contra los padres, de la violencia de los padres contra los hijos. Estamos en contra de todas las violencias porque somos pacifistas. No somos ni feministas ni machistas. Como digo, somos pacifistas. Somos cristianos que defendemos el orden establecido por Dios en la naturaleza y en la Santa Biblia. Este es el mejor orden, esta es la mejor guía, esta es la palabra de Dios, este es el orden perfecto de Dios. Amén.
el lesbianismo, la homosexualidad, la transexualidad, que defienden las feministas, eso es contra la naturaleza de la persona, contra la naturaleza de la persona. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 26 hasta el 28. Romanos 1, 26, 28. Bueno, todo el capítulo habla en contra de este tipo de cosas. Verso 26 dice así la palabra: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es bueno que en su casa se lea todo el capítulo para que vean lo claro que lo deja y las razones por las que deja claro que la homosexualidad y el lesbianismo son del diablo 100%. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque van contra la naturaleza del ser humano. Las mujeres cristianas, hermanos y hermanas, deben sentirse honradas, contentas y felices de ser mujeres, de ser madres, y no dejarse influenciar por las ideas feministas para que no se acomplejen. Porque si se dejan influenciar por las ideas feministas, se acomplejan y van a vivir una contradicción. Las verdaderas cristianas se guían por la palabra de Dios, no por lo que diga este pastor o por lo que diga el otro o por la influencia del feminismo. No, nos guiamos por la palabra de Dios. Veamos lo que dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48, dice del 48 al 50, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta es la palabra por la que Dios te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí. No por lo que diga el pastor tal o el apóstol tal o el líder tal. Dios te va a juzgar por lo que dice su palabra. Lo leo de nuevo, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella, la palabra, le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado, dice el verso 49, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y esto es palabra del Dios mismo. Así que si usted tiene dudas sobre lo que debe hacer, sobre lo que debe creer, no hay nada mejor que guiarse por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios es lo más seguro, lo más puro. No se guíe por otra idea, no se guíe por otra opinión, porque en el día del juicio Dios le va a juzgar por su palabra, a usted y a mí. Pero hay muchas personas que dicen: bueno, es que mi pastor me enseñó otra cosa. Otros dicen: no, es que la gente decían que... Otros dicen: no, pero es que yo creía que... es que yo pensé que... es que todo el mundo lo hacían. Es que me dijeron que eso del velo era para aquella época. Es que eso ya no estaba de moda. Es que me daba vergüenza. Es que pensé que eso no era tan importante. Y empiezan la gente con argumentos y argumentos, pero esos argumentos delante de Dios no sirven absolutamente para nada. Lo único que vale delante de Dios es su palabra. No hay argumentos que valgan ante los ojos de Dios. Un Dios justo que nos ha dejado una ley tan clara como es la palabra de Dios. Entonces ningún argumento nos puede justificar delante de Dios. Por eso lo mejor que usted y yo podemos hacer es siempre guiarnos por la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como dije al principio, abriríamos un paréntesis de...